Muy buenas a todos, sean bienvenidos a nuestro noticiero Nota Igualdad y nosotros somos sus presentadores el día de hoy. Mi nombre es Diego. Y mi nombre es Cecilia. Okay, en este programa veremos varios temas, ¿cuáles serán mis compañeras aquí? El tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pobreza en México y condiciones laborales y sociales. Ok, ¿qué te parece si empezamos a ver estos temas conforme los dijiste? Sí, me parece bien. Ok, entonces bueno, vamos con nuestro reportero Ángel Moranava. ¿Te encuentras ahí? ¿Qué tal? Así es. Yo les platicaré lo que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA. Bien, este es un problema del cual se ha marcado mucho México. ¿Por qué? Por decisiones malas, por malas decisiones, o sea, por muchas cosas, ¿no? Esto ha marcado México, al menos para mí siento que es muy triste, no sé, no es muy bueno para nuestro México. ¿Por qué? Porque por querer hacer algo simplemente las cosas salieron mal. Esta es una deuda millonaria que van a pasar décadas y décadas para que nosotros podamos pagar esta deuda. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos van a tener que pagarlas. Entonces, hay que tomar conciencia de esto, hay que saber bien administrar, tomar buenas decisiones para que no llegue a pasar esto de nuevo, porque todo esto empezó desde 1994. Ese fue el año en el que Ernesto Zedillo fue el que intentó hacer un plan para que México en estado de crisis, si llegara a estar, este sería un plan para que lograra salir México de esta crisis, pero lo que pasó fue que nos hicimos de una deuda millonaria con países extranjeros. Perdimos mucho dinero, estamos perdiendo mucho dinero. El peso mexicano se devaluó. Vaya que es muy triste este problema en México. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, compañero Ángel. Y estoy de Gracias, acuerdo. Morán. Este, Nuestra deuda es literalmente impagable y como tú dices, generación tras generación tras generación, pues la va a estar pagando. O sea, literalmente esto no veo el año en el que acabe. Sí, pues literal fue una como red de seguridad que pues no fue así, o lo quisieron apantallar de esa manera, pero pues también nosotros casi no nos dimos cuenta, bueno, algunas personas no se dieron cuenta de lo que hacían, y pues ese fue nuestra consecuencia para los mexicanos. Sí, nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo el gobierno atrás. Pero bueno, con el siguiente tema, vámonos con nuestra reportera Fernanda, quien nos va a hablar sobre el Ejército Zapatista, la Liberación Nacional. Hola, Fer. Hola. Bueno, sí, yo estaría hablando sobre el ELZN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, este fue una organización político-militar. Fue creada o publicada el 1 de enero de 1994. Esta organización se hizo para el respeto de los derechos de los indígenas, ya que no eran escuchados. Aquí mismo entró la marginación y el racismo, ya que eran una de las principales causas de que ellos se sintieran inferiores hacia la sociedad. Esa organización lo que buscaba era que los derechos fueran libres y sin represiones. Ya. No, pues sí, estuvo buena. No, pues, qué mala onda, ¿no? Que no necesito eso, no lo pongas. Estuvo mal que varias personas criticaran a otras por su color de piel, su localidad, su origen. Y por una parte creo que el ejército, bueno, sí, el movimiento fue para ayudar a las personas que a lo mejor necesitaban recursos o algún apoyo. Entonces, varios estudiantes, en este caso,
hicieron lo que sea para conseguir recursos y todo eso, ¿no? O sea, yo digo que estuvo bien por parte de algunos, de alguna de la sociedad o algunos compañeros que se tendieron el corazón por las demás personas. Sí, realmente más que nada porque vieron por su pueblo, por sus raíces. O sea, esto viene inclusive desde antes, donde se les quitaban sus terrenos y se les enviaba a los más ricos y dejaban a los pobres más pobres, ¿no? Y Sí. ellos pelearon para que se les viera, porque literalmente no le hacía caso para nada el gobierno. Entonces, de aquí, el ejército zapatista trató de reclamar sus derechos y que se les tomara también en cuenta, que también eran ciudadanos de la República. Bueno, damos entrada a nuestro tercer y penúltimo tema, el cual es la pobreza en México, por nuestro reportero Ángel Moranova. Así es, yo les voy a hablar también lo que es la pobreza en México. Es uno también de los temas más interesantes, tristes sobre nuestro país, México. Es muy impresionante ver cómo más de la mitad de México es pobre. Es muy difícil ver cómo estos estudios que nos dicen que más del 40% de la población de México es muy pobre. El 9% viven en pobreza extrema y el 4% de nuestra población son millonarios. Y, o sea, no sé, a mí me causa frustración por ver estos números. O sea, obviamente la pobreza no solo se mide en la economía, sino que el Coneval en lo que se basa también es tener derecho a la salud, tener derecho a la educación, a muchas cosas, a una buena vivienda, muchas cosas intervienen aquí. Pero la pobreza en México es muy importante. ¿Por qué? Porque México no es un país pobre. México tiene todo, absolutamente todo como para ser un país primermundista, o sea, del primer mundo, pero sin embargo estamos en prácticamente tercer mundo y segundo mundo, o sea, pero México tiene todo para poder sobresalir de otros países. Pero México siento que se basa mucho en que soy yo y solamente yo, pero nunca vemos por los demás. O sea, es muy difícil ver eso. Eso es todo. El compañero Ángel, y sí, estoy de acuerdo, ¿no? Porque mucha gente cuando trata de sobresalir, hay varias personas quienes tratan de volverlo a bajar, ¿no? Para que no suba o no trate de tener éxito. Eso es lo que pasa en muchos de nosotros. De hecho, en México le hacen más caso por decir lo que el fútbol o qué cosa, pero hay varias cosas o varios premios de jóvenes que han hecho grandes cosas, por ejemplo, en estudiar, en matemáticas, en ciencia, y ni siquiera se les toma en cuenta. O sea, literalmente el gobierno no apoya esa parte y apoya a lo mejor lo que más le convenga. De acuerdo contigo que pues hay personas que apoyan o el gobierno apoya muy poco y pues lamentablemente nuestra pobreza en México es muy alta, puesto que en el 2018 vimos que el Coneval dijo que 61.1 millones de personas son pobres. Entonces, no se trata de eso, o sea, se trata de superarnos cada uno o ayudarnos como sociedad a, así sea la educación, a la alimentación, a una mejor calidad de vivienda y todo eso. Entonces, de que se puede, pero creo que los mexicanos tenemos nos catalogan por ser miserables o codos o como lo quieran ver, pero bueno, yo digo que hay personas que sí tienen la intención y a esas personas creo que en vez de seguir apoyándolas o seguir sí, apoyando la idea, hay personas que solo se burlan de eso, o sea, dicen que para qué ven por ellos, bueno, para qué ver por los demás, si hay gente que no le interesa ni su calidad de vida ni su superación. Sí, eso es correcto. De hecho, retomando lo de la pobreza, de la Coneval, hay varios aspectos que toman en cuenta, por ejemplo, la vivienda o el seguro médico. Y, por ejemplo, no, aunque tú tengas vivienda, pero no tengas seguro médico, digamos que te meten en esa encuesta. Entonces, literalmente ahí también
crece el número de personas. Sí, así es. O sea, el Coneval ve sobre tu salud, tu seguridad, tu alimentación, tu educación y tu calidad de vida o tu, sí, como estés viviendo. Y bueno, ya para cerrar este programa, vamos con el cuarto tema y último, el cual va a tratar sobre las condiciones laborales y sociales, que lo va a decir nuestra reportera Fernanda. Vamos contigo, Fer. Al hablar sobre las condiciones laborales y sociales, se comprende por el peligro o las cosas negativas que pueden ocurrirle al trabajador a la hora de estar laborando. También se habla sobre la igualdad de oportunidades y las prestaciones que por ley tiene que tener el trabajador, como por ejemplo la prima vacacional, el seguro social, el seguro de vida, el tiempo de labor que cada trabajador debería de estar teniendo. Y principalmente una de las causas es el tener un contrato fijo para que el trabajo sea validado. Al hablar en lo social, se habla sobre la libertad de expresión, que todos los trabajadores y la sociedad tienen libertad de expresarse de la forma en la que mejor les parezca. Sí, Fer, estoy de acuerdo contigo en lo que nos comentaste. Igual, volvemos a meter esto sobre lo del gobierno, que hay apoyo más a las personas que no trabajan, por ejemplo, en este caso los ninis, que a lo mejor les da un recurso o les da un apoyo de una cantidad un poquito más alta que a los estudiantes de bachillerato, en este caso, y pues a las personas que trabajan o con un salario mínimo, o sea, qué perjudicados se ven. O sea, hasta ellos dirían, pues me conviene ser una persona que no trabaje para que el gobierno me mantenga, ¿no? Y pues en eso se hacen guajes o conchas, por así decirlo, nuestro vocabulario, y pues no es como tal de tener apoyo igual por un gobierno. Y pues imagínate el riesgo que pasan las personas que trabajan en empresas, en fábricas, o sea, de ir en transporte hasta una fábrica, hasta su casa en la noche, imagínate el riesgo que pasan, o sea, últimamente con esta sociedad hay personas que ya al día siguiente nos enteramos que estaba en una bolsa de plástico descuartizado, o sea, la verdad, como tal, como es. Y pues eso tal como ahorita el gobierno no lo está desviando o no quiere que veamos la realidad de nuestra inseguridad en nuestra sociedad, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, aprovechando que estamos hablando sobre las condiciones laborales en nuestro país, quiero hacer énfasis a una reflexión que, bueno, hay que discutir, que la cual sería las condiciones laborales y sociales actualmente. O sea, podremos comparar, por ejemplo, las de antes y las de ahora. Por ejemplo, en las laborales, antes las jornadas eran de 12, 18, 20 horas, con un pago realmente miserable que no alcanzaba para la canasta básica en ese entonces. Y ahorita, aunque no es perfecto, por lo menos ya ha ido mejorando hasta cierto punto. Pero aunque mejora, la economía de México puede ir empeorando gracias al PIB. Por ejemplo, actualmente la tortilla se piensa subir, o sea, y es un producto de la canasta básica, o sea, con el pago de en este entonces, la canasta básica si va subiendo, este pago ya no nos alcanzaría ni siquiera para esta canasta, y ni siquiera para algunos que llegan a pagar renta, ni siquiera les alcanzaría para eso. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ya para acabar lo último, vamos a hablar un poquito sobre las consecuencias de la desigualdad y exclusión de la población. Una de las consecuencias que destacan la desigualdad es la reducción del crecimiento económico, las huelgas de trabajadores que hacen protesta igual para tener un salario muy estable para mantener a su familia. Los cambios de leyes laborales, ya sea la hora, todo eso, lo que un trabajador pasa así, la delincuencia y la inseguridad de la población. En este caso, como ya lo habíamos comentado, de las personas que van de su casa a su trabajo, el riesgo que se toman. La exclusión social es la falta de participación de la población en la vida cultural, ¿no? En lo económico, en lo social, debido a su carencia de los derechos, ¿no? Sus recursos y capacidades
básicas como la legalidad, el mercado laboral, a la educación. Lamentablemente en esto nos damos cuenta que hay personas que no tienen los recursos para tener una educación mejor, o hay personas que toman otros caminos para no seguir adelante o superarse a sí mismos. Así termina un programa de Notigualdad. Agradecemos su presencia en este programa. Pueden opinar sobre los temas ya antes vistos en los comentarios. Mi nombre es Diego. Mi nombre es Ceci y nuestros reporteros son Ángel Mora. Fernanda Morales. Agradecemos nuevamente su presencia y muchas gracias. adiós.